Está lloviendo resto. Apenas como pareció dormir un ratico. Dale, apurate. Poner el plástico a los sillones y ayúdame a levantar los muebles para que no se mojen. Ya llegué, mamá. Hey, ya voy llegando. ¿Me puedes salir a recoger por si acaso? Sebas, ¿cómo hago para subir esta foto a mi perfil? Abuelo, nada más la seleccionás y le das donde dice publicar. Entonces, ¿a dónde vamos a pasear este fin de semana? Vamos a ver si estira la cobija con el turismo esta temporada baja. Desigualdades hay de muchas formas, pero en todas el zapato aprieta. El zapato aprieta se graba en condiciones remotas. Bienvenidos a un episodio más de El Zapato Aprieta, el primer podcast sobre desigualdades en Centroamérica. Mi nombre es Adriana Sánchez Lobel y soy investigadora en el Instituto de Investigaciones Sociales. Hoy vamos a conversar sobre universidad, desigualdades y neoliberalismo. Y para ello hemos invitado a Andrés Dinartes Bogantes, profesor en la Escuela de Psicología, y Carmen Camaño Morúa, también profesora en la Escuela de Psicología, quienes además son colegas del programa de Culturas, Instituciones y Subjetividades del Instituto de Investigaciones Sociales también. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias por la invitación, más bien. Sí, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, hablando de la Escuela de Psicología, empecemos por el presente. Recientemente en esta se aprobó en asamblea una moción que podría afectar la contratación de personas interinas y que provocó muchas reacciones en la universidad, de esperanza y también de duda. ¿Podrían contarnos un poco más sobre los orígenes de esta propuesta y también de su trasfondo en la universidad? Gracias, Adriana. Pues sí, esta propuesta en realidad es algo que surge de los proyectos de investigación en donde he participado junto con diferentes equipos. Andrés ha estado en los últimos tiempos trabajando en estos equipos en donde analizamos las transformaciones que se han venido dando en la universidad a nivel global y que afectan también a nivel local. Por ejemplo, en el caso de la Universidad de Costa Rica, uno de los ejes de transformación de las universidades es la flexibilización laboral. Y encontramos entonces que a partir de los años 80 cada vez más tenemos un personal interino que no logra conseguir una plaza en propiedad, lo que significa que mantiene una gran inestabilidad. Ese personal interino viene aumentando con los años. En estos momentos hay un 65, 70 y hasta un 80 en sedes fuera de San José, de personas que no tienen un contrato permanente, lo que genera una serie de afectaciones, incluso hasta su salud física y emocional, precisamente porque tienen que estar lidiando con una gran inestabilidad e incertidumbre. Esto pues viene planteándose en los proyectos que yo he venido desarrollando con diferentes equipos, como señalé antes, pero además con el Comité de Personas Interinas de la Universidad de Costa Rica, que es un grupo organizado que ha surgido a partir de la defensa de sus propios derechos, es que han venido a la luz una serie de situaciones que se viven al interior de la universidad y especialmente en el marco de la pandemia. El comunicado que surgió de la Escuela de Psicología ante las demandas de contratación continua de parte de este personal interino durante todo el año hace que de pronto se vea legitimada la situación de exclusión y no participación del personal interino en actividades académicas como la preparación de cursos, como la participación en cátedras. Y bueno, con la pandemia ya se habían excluido de las asambleas de escuela.
Entonces partimos de esa circular para pensar de qué manera hacer las cosas de otra forma, ¿no? De qué manera poder pensar la situación del interinato como una situación que afecta estructuralmente a toda la universidad y que debería de cambiarse. De ahí surge la idea de que cuando se discute el plan estratégico de la Escuela de Psicología, yo pueda presentar una moción en donde efectivamente pida que se respeten los derechos laborales del personal interino, en particular los derechos laborales de aquellas personas que son contratadas solamente por ciclos, lo que significa que quedan excluidas en interciclos de la participación, según la circular que se había planteado, de la participación en la elaboración de programas y demás. Además, se pide que las personas que son contratadas solamente por un ciclo puedan tener una contratación previa y posterior que incluya lo que establece el reglamento del régimen académico estudiantil, que establece diferentes plazos para la entrega de exámenes, para la apelación de exámenes, la realización de exámenes de ampliación, etc. Es decir, la universidad está fuera de lo legal cuando sostiene este tipo de contrataciones e respeta los derechos laborales de estas personas. Lo que yo propuse en esta moción es que la universidad se pusiera a derecho. Y esta moción, por suerte, y gracias a la participación de diferentes personas en la Asamblea Escuela de Psicología, fue aprobada. Excelente. Muchas gracias por participar activamente en defensa de los derechos laborales de las personas interinas. De hecho, que su equipo ha abordado las políticas que afectan a las universidades públicas. Hemos transitado de la reforma de Córdoba en 1918, la pedagogía crítica y las universidades populares en la década de 1970, al Pacto de Bolonia, que tanto ha dañado la libertad de cátedra y ha atacado el aparato crítico, propositivo y comprometido con la justicia social, especialmente de las universidades públicas. ¿Cómo interpretan ustedes estas transformaciones en el contexto actual y cuáles son sus implicaciones? Esas transformaciones se vienen dando desde hace ya muchísimos años. Son transformaciones que establecen que la educación no es un derecho, sino que es un bien que se puede comercializar a nivel internacional en un marco de competencia. Entonces, la producción, la reproducción y la apropiación del conocimiento pasan a ser mercancías y por lo tanto se desaparece esta visión de la educación como un bien común. Esto lo que va a hacer es transformar entonces toda la concepción que se tenía de la educación a nivel internacional a partir del impulso que hacen organismos internacionales, pero que recuperan gobiernos nacionales e incluso redes de universidades y las mismas instituciones de educación que apoyan estas iniciativas para transformar y convertir la educación en un negocio que se ha mercantilizado, que se ha privatizado y que termina siendo simple y sencillamente un objeto para transar con diferentes, modalidades. En ese sentido, este movimiento es muy fuerte y se ha ido incorporando incluso en la cultura universitaria. El lenguaje de la universidad ha cambiado. Ahora hablamos de innovación, de emprendimiento, de excelencia académica. Incluso ya no hablamos de trabajadores y trabajadoras de la educación, sino que hablamos de talento humano, algo tan difuso, tan etéreo, que permite que no se hable siquiera de los derechos laborales, que era el tema que estábamos hablando anteriormente. Entonces, este es un movimiento muy fuerte que ha sido incorporado y legitimado.
Tal vez Andrés, podrías tal vez comentar un poquito más allá. Yo creo que es importante también observar que estas disputas existen históricamente en las universidades, ¿verdad? Las universidades desde la Edad Media surgieron desde élites académicas, políticas, financieras, y esas disputas han estado al interno de la universidad. En particular, la Universidad de Costa Rica, siendo una universidad latinoamericana, siendo una universidad presente en momentos, ¿verdad?, históricos de Costa Rica con respecto a las reformas sociales, al Estado social de derecho, pues es una universidad que tiene que pensarse esas vinculaciones, ¿verdad? Porque eso no quiere decir que la UCR no ha estado también vinculada a élites ganadoras y vencedoras de ciertos procesos históricos, y que esos pactos tiñen también de esa manera que vincularse. Entonces, las transformaciones neoliberales no se dan, ¿verdad?, de un día para otro, se han venido construyendo, igual como el modelo neoliberal no nació de un día para otro, ¿verdad? Han sido décadas de construcción de ese modelo, pero también a lo interno del equipo se ha observado cómo este modelo se ha venido exacerbando en esta coyuntura actual costarricense, ¿verdad? Nosotros tuvimos también en un proyecto pasado la oportunidad de analizar, por ejemplo, las vinculaciones con ciertos sectores políticos y económicos de estas transformaciones a lo interno de la universidad y externo también, por ejemplo, de propuestas universitarias privadas que vayan mucho más vinculadas, ¿verdad?, a estos intereses, y a lo interno de la universidad, cómo estas disputas, como bien señalaba Carmen, se vinculan con otros poderes de la República, ¿verdad? La vinculación de la Universidad de Costa Rica con el Poder Ejecutivo, la vinculación de ciertos sectores de la Universidad de Costa Rica con la discusión que se da en la Asamblea respecto al FES, ¿verdad? Y qué espacio y de qué manera se ocupan esos espacios dentro de la universidad. Eso ha marcado los últimos tiempos de esta universidad que, como bien se señalaba desde el inicio de este podcast, son desigualdades que se han venido construyendo y que no se ha querido resolver de una manera que se pueda primar, ¿verdad?, el beneficio del bien común de toda la comunidad universitaria. Entonces, este trabajo es también muy valioso por eso, porque nos hace la pregunta y nos da ciertos elementos para pensar qué es la universidad que estamos construyendo en este momento, ¿verdad? ¿Qué sectores en disputa están con respecto a esa universidad? ¿Y qué significa ser una universidad pública y latinoamericana, ¿verdad? Por lo menos en otros espacios también, con otros colegas de otras universidades, en muchos momentos me han dicho que lo que les llama la atención a veces de la Universidad de Costa Rica es que se diga pública, porque hay muchas cosas, ¿verdad?, que desgranar de qué significa pública. Entonces, creo que este proyecto y los que ha venido desarrollando la doctora Carmen Camaño dan elementos para pensar, ¿verdad?, esas disputas internas. Muchas gracias a Andrés y a Carmen. Está muy interesante conversar con ustedes sobre universidades, neoliberalismo, desigualdades, y me parece fundamental este tema de subrayar lo público, ¿verdad? La defensa de lo público del Estado en Costa Rica, lo cual también aplica para la Caja. Parece mentira que haya personas interesadas en destruir estas instituciones tan fundamentales. Antes de seguir con la entrevista, haremos una pequeña pausa. Microsondeo. ¿De qué maneras en las universidades públicas de tu país se han privatizado servicios esenciales? Hay varias formas que yo entiendo que la educación superior en los Estados Unidos está tornando siempre más neoliberal. Yo uso ese término en referencia a una práctica de buscar acumular capital y servir al capital y no cumplir las funciones esenciales de la universidad, que son educar a los estudiantes y servir al público. Ahora, diferente a unas décadas atrás, uno podría decir que en los años 70, 3/4 de los profesores estaban en lo que decimos el tenure track. Trabajos dignos, con salarios razonables, con seguridad en el trabajo y derecho a desarrollar cursos entre varios años, contratos fijos. Y ahora, en 2009, indicó una medición de la forma de trabajo y 75.5% de los
profesores no tienen tenure, no tienen posibilidad de tenure, no están en el tenure track, son adjunct. Mayoría de ellos son adjunct, part-time, frecuentemente contratadas por un semestre, un curso por curso, y en el año ganan quizás $40,000, un salario que casi está bajo el nivel de pobreza. ¿Y por qué hay ese cambio en los gastos con profesores? Primero, porque las administraciones pueden, pero segundo, porque más y más la universidad sirve a sus administradores y los administradores obedecen al capital, el endowment de la universidad. Un tema muy discutido actualmente en Alemania es la precarización del personal académico que conforma el grupo de investigadores. Lo que vemos es que aproximadamente 3/4 de todos los investigadores en las universidades tienen contratos de duración determinada. En esos casos, por ejemplo, contratos de 10, 12 o 24 meses son súper comunes. Para mí el problema es que dentro de nuestro sistema no se considera que un investigador que no sea profesor pueda obtener un contrato fijo. Así que una gran parte trabaja, por ejemplo, en proyectos que son financiados externamente, siendo necesario para ellos buscar y aplicar permanentemente para nuevos proyectos, lo que obviamente conlleva una inseguridad laboral. Así que universidades hoy día son lugares con varias funciones, pero con solo un pequeño núcleo de personal docente y funcionarios administrativos, mientras que una gran parte de las tareas importantes de investigación o docencia se externalizan con ese tipo de contratos de trabajo. Desigualdades hay de muchas formas, pero en todas el zapato aprieta. Estás escuchando el primer podcast sobre desigualdades. En la historia latinoamericana, las ciencias sociales han sido centrales en la construcción y en la recuperación de los tejidos sociales. Pensemos en organizaciones como la CEPAL y Claxo, pero también en Alforja, el Instituto de Investigaciones Sociales y la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Costa Rica. Ahora, las ciencias sociales han sido desfinanciadas, se les han impuesto fórmulas y criterios extraídos de otras ciencias que limitan la comprensión de la complejidad humana y social. ¿Con qué propósito tanto empeño en debilitar a las ciencias sociales? Podrían reflexionar sobre la importancia de un análisis profundo del sufrimiento social y de situaciones como el desempleo y el empobrecimiento en la sociedad actual. Sí, muchas gracias, Adriana. Yo voy a empezar y Andrés me sigue tal vez. Yo quiero señalar acá que las ciencias sociales en un modelo de sociedad liderada por el mercado estarían en función básicamente de generar la posibilidad de que las personas sean consumidoras, empresarias, pero que no hagan un análisis y una crítica sobre esos procesos que vos misma señalás, Adri, de cómo se amplía el desempleo, cómo se amplía la brecha de desigualdad, de cómo se afecta a poblaciones específicas que están ya de por sí excluidas desde antes, pero que se profundiza su exclusión. Las ciencias sociales que son afines porque no se eliminan, ¿verdad? Las ciencias sociales continúan, pero se impulsa unas ciencias sociales que son afines a un sistema que plantea que las personas simple y sencillamente tienen que hacer escogencias racionales, que las personas pueden en un sistema meritocrático avanzar y que quien no avanza es porque no quiere. Son unas ciencias sociales absolutamente funcionales a un sistema de competencia de libre mercado y que desvaloriza al ser humano como un ser integral. Entonces tenemos esas ciencias sociales que nos dicen, por ejemplo, la psicología positiva, ¿verdad? Usted puede, usted sale adelante, usted tiene que ser emprendedor, emprendedora. Si usted no hace las cosas tal cual lo dicta el mercado, es una persona fracasada. Entonces, todo esto
implica que hay unas ciencias sociales que están quedando de lado y son unas ciencias sociales críticas, analíticas, que permiten colocar el tema de cómo el sufrimiento, las situaciones que se están generando dentro del marco de un sistema que es terriblemente salvaje, ¿verdad? Es ese sistema en donde es el sálvese el que pueda y el que no pueda, pues que muera en el intento. Simplemente despojemos y ataquemos a las personas y a los cuerpos de aquellos sectores más vulnerabilizados para que simple y sencillamente nos sirvan a nuestros intereses de lucro. Esas ciencias sociales que están poniendo el dedo en la llaga y diciendo que eso está pasando y que el sistema hay que cambiarlo, son las que no se quiere que estén. Y por lo tanto, entonces, hay cuestionamientos de que no hay que financiar programas en esa línea, por ejemplo, en psicología, en sociología, en historia. Por ejemplo, historia es una de las carreras más cuestionadas que incluso, por ejemplo, en Panamá se cerró. Creo que también en El Salvador se planteó el cierre de esa carrera. ¿Por qué? Porque la historia nos coloca en perspectiva de dónde venimos y nos permite analizar qué es lo que hemos hecho mal. Y en esta sociedad hemos hecho demasiadas cosas muy mal. Por eso hay una tendencia a eliminar cierta perspectiva de las ciencias sociales, ciertas carreras de las ciencias sociales, que además en una idea de que todo tiene que ser vendido, todo tiene que convertirse en un objeto, en una mercancía, pues nos deja que si la ciencia social no produce cosas para vender, no produce servicios que puedan ser comprados, entonces pierde todo el sentido. Aunado a ese punto, quisiera también mencionar que las ciencias sociales han tenido un papel predominante en dar elementos críticos a la sociedad, dispositivos críticos también a la sociedad, y que justamente como señalaba Carmen, en sociedades altamente industrializadas y con presencia, ¿verdad?, estas transformaciones neoliberales, estos dispositivos antihegemónicos van a encontrar un espacio difícil dentro de ese sistema, ¿verdad? Lo vemos también en el tema de la salud mental, como muchos de estos elementos críticos, ¿verdad? Cuando se analizan los datos de cómo se han hecho esas transformaciones, de qué es necesario realizar, profesionales en psicología específicamente que se requieren, pues se nota que más bien hay un gran espacio para las ciencias sociales. La Escuela de Psicología, por ejemplo, tiene una tradición histórica muy grande con respecto a dispositivos alternativos y bueno, sus estudiantes están muy bien preparados para poder innovar. La palabra realmente, ¿verdad? Vienen innovando desde hace décadas, pero ninguno de ese conocimiento parece permear la estructura de poder, ¿verdad?, que podría implementar una serie de situaciones y de grupos de atención en salud mental que podría ser muy valioso, que igual se ve a lo interno de la universidad. Pero justamente, ¿verdad?, esas son las disputas que vemos a lo interno. Es decir, las ciencias sociales producen mucho conocimiento, pero hay toda una intención de ese modelo de negar, de rechazar, ¿verdad? Y no por nada se considera, por ejemplo, Carmen hablaba ahora de historia, pero a nivel nacional, por ejemplo, vemos como la carrera de psicología se dice que está sobresaturada. CONAPE mismo dejó de dar préstamos para personas que estudian psicología, entre otras carreras, ¿verdad? Y eso no quiere decir que estemos con grandes o mejores niveles de atención en salud mental, o que no estemos con una alta demanda de profesionales en psicología, ¿verdad? Entonces son esas contradicciones internas que vemos. Muchas gracias, Andrés, quien además coordina el programa Podemos Volar, invitadas y invitados a escucharlos. Bueno, a propósito de eso que están planteando, ¿verdad?, que salud mental debe ser un tema central que posicionar en este momento en el país.
Pensemos en la situación de quienes trabajan en las universidades, ¿verdad? Actualmente, porque las desigualdades sociales también se reproducen al interior de las universidades y por supuesto también de nuestro estudiantado. En sus investigaciones ustedes han estado muy comprometidas y comprometidos con las personas en mayor situación de vulnerabilidad a lo interno, por ejemplo, el personal interino, quienes brindan servicios de limpieza y, por supuesto, nuestra razón de ser, las y los estudiantes. Entonces, quería que se refiriera un poco a qué han encontrado ustedes en las entrevistas, cómo afecta la flexibilización laboral las vidas de las personas entrevistadas y quiénes se benefician con estas políticas. Encontramos que hay una serie de afectaciones. Por ejemplo, empezamos con la fragmentación de las personas trabajadoras, que son divididas en una especie de estrato o de casta, y hay quienes entonces en esos estratos tenemos quienes sí tienen derecho a tener derecho, ¿verdad? A los derechos laborales, a todas las condiciones, y hay quienes ni siquiera por contrato pueden tener acceso a esos derechos. Entonces hay una jerarquización de las personas que implica una jerarquización de los cuerpos. Incluso cuando hablamos de la pandemia, hay quienes tenemos derecho a trabajar desde la casa y quienes ni siquiera tienen derecho a ausentarse del espacio físico de la universidad. Y en muchos casos se les impone la posibilidad del contagio ahora por el COVID-19. Las personas tienen que estar gestionando siempre la vida. Eso significa que aunque tengan trabajo en estos momentos, tienen que estar pensando en cómo conseguir trabajo, porque el salario usualmente no alcanza, porque se les reducen los tiempos del contrato, porque se disminuye el tiempo para poder gestionar una posibilidad más permanente. Y se vulneran entonces así los cuerpos porque no hay acceso a los sistemas de salud en esos periodos en que las personas no están contratadas. En el caso de las personas interinas, en el caso de las personas que trabajan tercerizadas, especialmente hablamos de las personas en servicio de limpieza, muchas veces se les niega, se les limita la posibilidad de siquiera ir a una cita médica o se les rebaja el salario por ir a una cita médica. Hay entonces una imposibilidad para prever para el futuro. Esto incide en los proyectos de vida. Hay personas que, por ejemplo, tienen que pensar, mujeres si quedan embarazadas o no quedan embarazadas en estas condiciones. Tienen que pensar, por ejemplo, si casi que si se van a enfermar, que no sea en un periodo en donde no están contratadas, en el caso de las personas interinas, o las personas tercerizadas que aun cuando se enferman tienen que ir a trabajar porque el rebajo que se les hace de la situación de incapacidad implica que su salario se va a ver afectado y no van a poder a lo mejor ni comer o pagar la casa. Hay una vulnerabilidad estructural porque las personas en estas condiciones muchas veces son sujetas de acoso y hostigamiento laboral y sexual, porque la misma condición las pone en esa situación. Y hay formas de control social que apuntan precisamente a aumentar esas angustias que las personas sufren. Ahí todo esto genera una gran dificultad para organizarse y además un estrés constante que afecta la salud mental, produce el síndrome de estar quemado por el trabajo con ansiedad, depresión, insomnio y una serie de síntomas físicos como dolores de cabeza, problemas estomacales, etc. En niveles de llevar a las personas casi que muchas veces a sufrir problemas graves de salud mental. Sí, ahí también es importante unar que esto que comentaba Carmen son incidencias directas que pasan en estas vulneraciones, pero estas vulneraciones se generan por todo un marco de vinculación laboral que es importante, que a lo interno del proyecto lo estamos haciendo, pero es preguntarse cómo es ese vínculo, ¿verdad? Las personas interinas, por ejemplo, de la Universidad de Costa Rica, tienen una vinculación directa con la universidad, pero esta universidad les da un marco de acción que vulnerabiliza.
Como vemos con las personas de limpieza, ese vínculo laboral además se le agrega, ¿verdad? Ese vínculo laboral se vuelve indirecto y se agrega una tercera unidad que sería la empresa tercerizada, ¿verdad? Entonces, lo que vemos es cómo estas relaciones se van complejizando todavía más para poder vulnerar las condiciones de estas personas, ¿verdad? A lo interno de la universidad ya Carmen ha venido investigando eso desde hace muchos años y ha dejado claro. Nosotros ahora en este proceso con la situación de flexibilización laboral, de tercerización laboral, estamos viendo también esa tercera parte que viene justamente a dar todo un marco legal que permita esa actuación de manera poco ética hacia el personal que es contratado. Muchas gracias, Andrés, Carmen. En este contexto de pandemia y en relación al tema de universidad, desigualdades y neoliberalismo, ¿qué les da esperanza? Excelente pregunta, Adri. Yo diría que lo que nos da esperanza es la posibilidad de lucha, la capacidad que ha tenido el Comité de Personas Interinas para plantear sus demandas y la sindicalización de algún sector del personal tercerizado. Para mí esa es la esperanza de que haya transformación. Sí, yo al igual que Carmen, ¿verdad? La resistencia, y hay focos de resistencia múltiples y heterogéneos. Creo que lo que debemos hacer es tomar posición, ¿verdad? En qué parte de esos ejes que ya existen, ¿verdad? Porque tampoco es como que tenemos que inventarlos, ya están ahí. En qué parte de esos ejes de resistencia queremos participar. Creo que ahora más que nunca es necesario que a lo interno de la universidad se discuta en qué posición está la comunidad universitaria sobre todos estos sectores y además en qué de eso participa, ¿verdad? Iniciamos este podcast hablando de la situación que pasó en la Escuela de Psicología, ¿verdad? Creo que eso es un muy buen ejemplo, esa moción es un buen ejemplo de lo que es posible hacer, incluso dentro de un marco reducido o un marco burocratizado como puede ser la universidad, y además qué significa tomar posición, ¿verdad? Yo creo que en este momento no se vale de las personas de la comunidad universitaria decir como que no hay espacio de acción, que no hay dónde participar, ¿verdad? Tenemos que buscar un espacio para participar. Y bueno, eso también es evidenciar las disputas. Hay un sector claramente dentro de la universidad que dentro de esa disputa lo que le interesa participar es para vulnerar derechos, para reducir la capacidad de maniobra de la calidad de vida y salud mental de las personas, y entonces también tenemos que evidenciar con nombres y apellidos quiénes son ese sector, ¿verdad?, de personas. Muchísimas gracias a Carmen y Andrés por sus interesantes respuestas y por sus investigaciones y acciones comprometidas con el bienestar de la comunidad universitaria, como bien lo indicas. Un saludo cordial a todas y todos nuestros estudiantes. De verdad, un abrazo muy solidario y también a todo el cuerpo docente y administrativo que está sacando la tarea de la educación superior pública en este contexto tan difícil. Y a quienes nos escuchan también, las y los invitamos a seguir en contacto. Agradecemos su compañía y les invitamos a escucharnos en futuras entregas en Anchor FM o en su plataforma de podcast favorita. Esto es El Zapato Aprieta, el primer podcast sobre desigualdades en Centroamérica. Producción y edición, Andrés Minsky e Isaac Zúñiga. Locuciones y créditos, Kisha Méndez. Diseño gráfico, Andrés Artavia Tencio. Muchas gracias por acompañarnos. Les invitamos a escuchar todos nuestros episodios en su plataforma favorita. Puedes seguirnos en las cuentas de Facebook y YouTube del Instituto de Investigaciones Sociales. El Zapato Aprieta es una coproducción del Programa de Acumulación, Distribución y Desigualdad y el Programa Culturas, Instituciones y Subjetividades del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad de Costa Rica, con el apoyo de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva.